¿Cuál es tu opinión, Sigrid, sobre esto que está pasando? Sí, no, mira, Nicolás, yo siempre voy a defender la labor de la Fiscalía, la labor del Ministerio Público. Yo creo que son poderes autónomos, que son instituciones que tienen que trabajar y no deben teñirse de cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, ¿no? Pero sí creo que hay también cuestionamientos sobre lo que se está haciendo con la información que la Fiscalía está recabando. Entonces, creo que eso también es una de las razones por las cuales estoy aquí y en general para defender mi trabajo, y por ello también considero que una cosa es la investigación fiscal, que busca desarticular organizaciones criminales, que busca develar delitos o presuntos delitos, y otra muy distinta es el ruido político que quiere afectar al trabajo de un Congreso que sin duda tiene el 11% de aprobación, pero que si hay algo de aprobación que todavía podemos mantener en nuestra institución, en el Poder Legislativo, está anclada en el trabajo de quienes tratamos de hacer las cosas bien para la gente, ¿no? Ahora, pero con respecto, o sea, Benny Espinosa, el abogado del presidente, dice que esto es una conspiración política y que prácticamente la fiscal de la Nación es parte de esta operación política donde lo que se pretende es algo así como ajustar, no ha sido la expresión de Benny, es mía, ajustar a los potenciales testigos, a las personas involucradas en la investigación, forzándolas con medidas como estos allanamientos, incluso con las detenciones preliminares o las prisiones preventivas, para forzarlos a una declaración o una colaboración eficaz en la que impliquen directamente al presidente. Mira, algo así como lo que ocurrió en el caso de Lavallato, ¿no? Yo no tengo duda que esta pueda ser una estrategia de la Fiscalía, pero como te digo, hay que separar muy bien las dos cosas. Una cosa es el tema de la investigación en sí y de lo que pueda comprometer una presunta organización criminal, como lo hubo en el caso de Keiko Fujimori, como lo sospechan ahora en el caso del actual presidente, y otra cosa muy distinta es el tema político. Entonces, habría también, que yo no comparto la opinión del abogado Espinosa, por cierto, para dejarlo bien en claro, y no por ello considero que todo fiscal o todo juez o todo profesional en el sistema de justicia es completamente neutral y apolítico. O sea, yo sí creo que hay intromisión política, lamentablemente, en muchas de nuestras instituciones, y que esto ha generado que un sector, ya sea de la opinión pública, ya sea de la prensa, ya sea del sistema de justicia, pueda estar tratando de sesgar no solo la investigación, sino el discurso político, involucrando a personas que no necesariamente tienen absolutamente nada que ver con ningún posible delito. Una cosa es reunirse con un ministro y que mañana el ministro tenga una investigación y se le abra una investigación. Y otra cosa muy distinta es formar parte de una organización criminal. Pero estás hablando por ti, de tu caso. En general, de otros políticos que también claro, pero la fiscal, ahora, pero yo, o sea, la estrategia que tú me comentas, mira, la cantidad de información que hay en este momento, como 380 páginas para leer, y con la justa se he podido leer unas 40, 45, tratando de leer la argumentación, lo más importante, y en realidad parece argumentación sólida, porque no solamente está hablando de que se produjo una reunión, sino que a raíz de esa reunión se produce el direccionamiento de unas obras para empresas con las cuales se reúnen estos mismos, es decir, la secuencia está más o menos completa, o sea, está más o menos claro de que ha habido decisiones que se ha tomado para hacer obras con determinadas empresas y se presume que por eso ha habido comisiones ilegales. El gran problema es si el presidente ¿Cómo tenía... llega eso el presidente? Claro, si el presidente tenía responsabilidad en esto o no. Una cosa, tú tienes toda la razón, ¿no? Una cosa es ir recabando pruebas y dar cuenta de que el exministro de Vivienda o tal otra persona puede haber estado involucrada. Yo creo que, como tú dices, hay cosas bastante evidentes que ya hay que empezar a ir probando de manera definitiva. Y otra cosa muy distinta es tratar de forzar al presidente en todo esto. ¿Están tratando de forzar o es que hay cierta responsabilidad? Pero ¿qué piensas tú? O sea, por ejemplo, yo... El día que entrevisté al presidente, que mucha gente me ha criticado que fui muy amable con él, ¿no? En fin, cada uno tiene su manera de hacer las cosas, pero yo le pregunté, creo, cosas importantes en esa entrevista, y una de ellas fue el tema del biodiesel y de si se había reunido con el empresario que terminó ganando el concurso por el biodiesel después, y me dijo que no. Yo le dije, pero presidente, yo he hablado con esta persona y me ha dicho que se reunió no una, dos veces. No, yo no lo conozco, me dice. ¿Cómo me va a decir que no lo conoce si se reunió 2 veces con él? Es decir, ¿por qué? O todos los temas que ocurren en su entorno. El caso tipo Salatiel Marrufo. Yo he dicho acá al aire durante meses, meses, está registrado. Salatiel Marrufo, el jefe del gabinete de asesores, está articulando reuniones con proveedores, congresistas, alcaldes, o sea... Están usando el Hotel El Marqués en la calle Chinchón en San Isidro como centro de operaciones, como si lloviera. El presidente no ha tenido ninguna reacción. Cuando yo le estoy dando la información al aire, en directo. Ahora, ¿no? Tú mencionas un caso particular, que es el caso del jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, que a mí me parece, por ejemplo, ¿no? Con toda esa información,
¿Se ha avanzado en su momento de manera pertinente con ese caso? ¿O nuevamente todo ha girado alrededor del presidente de la República, de la vacancia, de la vicepresidenta, etcétera? Incluso a nivel fiscal y a nivel político en el Congreso. Entonces yo diría, ¿por qué no ir? ¿No es cierto? O sea, ¿tú crees que lo que prima, tú estás convencida de que lo que prima es la intención de crear un contexto, dar argumentos para la vacancia, más que investigar la verdad sobre los hechos de corrupción? Sí, lo cual no quita que haya una posibilidad de esta corrupción y que ojalá todas aquellas personas que estén involucrando a la Fiscalía vayan presos ayer, ¿me entiendes? Pero que todo eso esté girando en torno a no me gusta el presidente desde el día 1 y ahora que además encuentro que su entorno lamentablemente y posiblemente esté metido en actos delictivos, pues voy a priorizar, ¿no es cierto?, el tema del político antes que el tema neutral de la investigación, que debería ser lo más importante, porque yo creo que el señor Salatiel, si tú tienes evidencias y como periodista lo has investigado, pues eso debería haber estado mucho antes. O sea, ¿cuál es la prioridad acá? No solamente de la Fiscalía, sino en general del discurso político, dentro del Congreso, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, dentro de las mociones de vacancia con los argumentos que se exponen. Yo no tengo ninguna duda, y no, yo lo he dicho antes, ¿no? Yo voy a votar, o sea, si se prueba que el presidente está metido en todas estas cosas que estamos viendo ahora, ¿tú votas por la vacancia? Yo voto a favor de la vacancia mañana. No hay ningún problema. El problema aquí es, ¿qué se está haciendo? ¿Se está investigando o se está tratando de colgar, ¿Y de qué va a depender? Porque, por ejemplo, al presidente que no ganó, por el cual yo no voté? Esa es una línea delgada. O sea, no votaste en la primera, pero sí votaste en la segunda. No, me refiero a la persona que está acusando, ¿no es cierto? Ya sea la fiscal, ya sea el periodista, de acuerdo. ya sea el te entiendo. Ahora, tú sabes que están diciendo Sigrid Bazán es niña. Es una de las niñas. O sea, que no son solo 6, son 12 los congresistas y una de ellas sería Sigrid Bazán. ¿Cuál es la prueba? Supuestamente salió un reportaje diciendo que tú te habías reunido con el presidente para conspirar el nombramiento, porque prácticamente fue presentado en esos términos, ¿no?, de Diana Miloslavic al Ministerio de la Mujer, y que luego de ello has tenido reuniones con el presidente de la República para coordinar tu voto, ¿no es cierto?, en determinado momento en contra de la vacancia. Mira, Nicolás, yo creo que eso es importante que se mencione, que lo menciones, porque puedo ser yo, puede ser otra persona mañana. La pregunta es, ¿quién está diciendo lo que acabas de afirmar? ¿Lo está diciendo algún testigo, colaborador eficaz? ¿El colaborador eficaz ha dicho Sigrid Bazán es una niña? No lo ha dicho. Esto lo ha dicho una periodista, un medio de comunicación. 1. 2. Cuando nos referimos a las reuniones, todas las reuniones que yo he tenido con el presidente de la República, las 3 que he tenido, si no me equivoco, han sido públicas. Todas. Las reuniones que yo he tenido con la ministra de la Mujer o con otros ministros están en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram. Las colgaría en el TikTok, pero en el TikTok van videos. O sea, acá la periodista, ¿no es cierto?, que pone esto el día de ayer, si no me equivoco, el día domingo, no es una noticia. Noticia viene del latín y habla de nuevo, novedad, noticia. Ahora, esto de foto que... la he colgado yo. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente ninguna irregularidad en reunirse con un ministro. Yo le pedí una reunión al ministro de Agricultura, al ex ministro de Agricultura, al señor Alencastre, porque yo he aprobado una ley de recuperación de alimentos que espero se reglamente en ese sector, y no me dio la reunión, pero si me la hubiera dado, quizá hubiera sido de inmediato apenas asumía. ¿Eso quería decir algo? No. Ahora, pero la pregunta, ¿pero tú en algún momento te reuniste con alguien? Porque se supone que hay un colaborador eficaz que dice que Castillo sí. Le pidió a Sigrid Bazán que le diera un nombre para la cartera de la mujer. Me reuní con el presidente Castillo. Y te preguntó, recomiéndame a alguien para... Así es. Acaba la parte de la historia que en verdad no sé si satisfaga, ¿no es cierto?, la necesidad de saber todos los detalles, porque acá no hay ningún hecho delictivo, pero para que se sepa, yo me reuní 3 veces con el presidente Castillo, como lo he hecho ya, una de ellas con mi bancada completa, o sea, los 5 congresistas que integramos Cambio Democrático Juntos por el Perú, y en una de estas reuniones el presidente me consulta, los 2 sentados, ¿quién crees tú que podría tener un perfil ministeriable para el sector mujer? Y yo le digo, mira, señor presidente, sí, yo creo que hay una compañera, Lourdes Huanca, que tiene, y hasta el día de hoy lo creo, calificaciones, es una campesina luchadora, está dentro del espectro que yo considero feminista, que para mí ha sido una agenda en la primera vuelta. Yo voté y he postulado por Verónica Mendoza, y yo creo firmemente en los derechos de la mujer. Creo que ese es un ministerio que no puede caer en manos del conservadurismo. Y le dije, creo que Lourdes Huanca, además de tener ese perfil, es una mujer que ha venido desde abajo, es una mujer que yo estoy segura usted va a saber valorar, está en el Cusco en estos momentos, si gusta usted debería comunicarse con ella al momento en el que lo considere. Luego me entero que la ministra de la Mujer es Diana Miloslavic. Yo a Diana Miloslavic la conozco, porque como muchas mujeres activistas, políticas, es parte del movimiento feminista de décadas. ¿O di el nombre de Diana Miloslavic? No. He condicionado, incluso si Lourdes Huanca hubiera llegado a ser ministra de la Mujer, que no llegó a ser ministra de la Mujer, ¿pedí algo a cambio de eso? ¿Solicité? ¿Negocié? En absoluto. ¿Alguien lo ha podido probar? ¿Lo ha deslizado siquiera? Tampoco. Entonces, la verdad es que yo ahí, y he votado antes de la vacancia, y al día de hoy te reafirmo, Nicolás, yo no estoy a favor de la vacancia. Ahora la ministra es otra.
¿no es cierto?, que se defendió porque golpeó a un agresor que también le estaba golpeando a ella, a su hija, etcétera. Yo, en verdad, ahí veo a una ministra más, una ministra que ojalá y siga con el mismo rol de un Ministerio de la Mujer que tiene que estar precisamente del lado de las mujeres, pero no tengo absolutamente ninguna relación y voy a seguir estando en contra de la vacancia. Ahora, no creo, y mira lo que ha pasado en Lima. Yo no creo que ahorita sale el presidente Pedro Castillo y entre el mejor siguiente presidente de la historia de nuestro país. No. O sea, la oferta política, Nicolás, es atroz. Mucha gente hemos tenido que ir a votar por el alcalde de Lima tremendamente decepcionados. Y yo no veo en la vacancia una salida a la crisis política que el país está. Esa es mi postura ahora. Nadie me ha pedido ningún ministerio. Yo no me he vuelto a reunir con el presidente de la República. No me he reunido, de hecho, con esta ministra de la Mujer. Ojalá también. Ahora, porque lo que dicen es lo siguiente, que tú te reuniste con el presidente el 1 de octubre del 2021 y el 6 de diciembre del 2020 volvieron a reunirse. Este encuentro se dio un día antes de que se votara la misión a debate de la vacancia donde tú votaste en contra. El 20, entonces, claro, el problema es que lo que insinúa, claro, la primera fue una reunión de la bancada, la segunda... Protocolar, todas las bancadas se han reunido con el presidente. Pero lo que insinúa la nota es que tú te reúnes para concertar, digamos, ya yo voto, porque eso ha ocurrido antes, ¿no es cierto? Te canjeo mi voto por algo, por alguna obrita, por algún, ¿no es cierto?, nombramiento. ¿A qué hora le han dado a Sigrid Bazán? ¿Qué dinero me han dado? ¿Qué familiar? Hay un congresista ahora prófugo. Hay otro congresista que ha contratado a su pareja por 11.000 soles. Dime, ¿qué tengo yo, aparte de bluffs en algunos medios de comunicación? ¿Qué favor pueden evidenciar? ¿Qué enriquecimiento, qué incremento patrimonial? Yo, por si acaso, toda mi ficha de patrimonio, de bienes, de inmuebles, la lleno todos los años para Contraloría. No hay absolutamente nada. Entonces, en realidad es muy fácil y es muy, no sé, hay mucho rédito detrás de poder machacar a una congresista política de izquierda que no solamente está haciendo un trabajo interesante, sino que está haciendo un trabajo incómodo. Yo quiero mencionarte, Nicolás, yo unos días antes, ya que estamos con esas sospechas de la vacancia, una vacancia, por cierto, hay una moción de vacancia que hay un congresista, el congresista Ed Málaga la expone todos los días a la prensa, no la presenta. Si la presenta y se vota, porque eso depende además de él y de la mesa directiva, yo voy a votar en contra de la vacancia nuevamente. Y no he puesto ninguna ministra, no me he reunido con el presidente. ¿Y qué tendría que pasar para que tú votes a favor? Porque tú dices si se presentan evidencias. Yo creo que o sea, la fiscal de la Nación puede avanzar hasta un punto límite, que es el que le pone la Constitución del 93 y la que le ha puesto el juez Checkley. Pero ha cambiado esa interpretación, porque antes ni siquiera llegábamos, ¿no es cierto?, a la etapa acusatoria, estábamos simplemente en un tema preliminar. Y ahora entiendo lo que se está investigando, está avanzando mucho más debido a una interpretación constitucional que está haciendo. Yo no tengo ningún problema que el presidente se lo investigue incluso hasta el final de la investigación como cualquier otro civil. Si eso también se somete a votación, yo votaría a favor de una propuesta tal cual. Pero lo que sí considero es que esto tiene que ser no solamente de manera seria, sino que también tiene que ser sin sesgo político. Y en ese sentido yo he denunciado un día antes o unos días antes que existe en estos momentos en formación un sindicato de América Televisión, cuyo casi la mitad de las acciones, ¿no es cierto?, es dueña del Grupo El Comercio, y que en estos momentos, sobre todo el grupo de choferes, está buscando ser reubicado, despedido, amenazado, amedrentado. Y justo 2 días después sacan una investigación diciendo algo que no es una investigación, que simplemente es... O sea, ¿tú crees que te pegan desde el Grupo El Comercio por haberte metido con sus intereses? No lo sé, lo acabo de leer en las redes sociales y no me está... más bien me está comenzando a hacer sentido. Y yo creo y quiero decirles a todos que por si acaso el trabajo en defensa de los trabajadores de cualquier tipo de sector, sea de la prensa, sea de las AFP, sean trabajadores de los bancos, no lo sé, van a seguir teniendo el respaldo de los despachos, no solo el mío, los despachos congresales que estamos buscando que los trabajadores se organizan, no en contra de la empresa, ojo, sino a favor de sus derechos para que la empresa tenga mayor productividad y para que podamos tener un diálogo como lo tiene, por ejemplo, trabajadores del sector construcción civil que tienen ninguna huelga, hace más de 15 años ninguna huelga, todos acuerdos con CAPECO, con la Cámara Peruana de Construcción, y tienen ese tipo de relación responsable que nosotros buscamos en el resto del sector empresarial. ¿Qué pasa? Porque, es decir, hay una discusión. O sea, Omar Cairo dice, que yo lo cito constantemente porque creo que es uno de los que maneja con mayor rigurosidad lo que dice la ley y la Constitución. Entonces él dice, así la fiscal de la Nación encuentra responsabilidad en el presidente en caso de corrupción, según el artículo 117, no lo puede acusar. Pero sí se abre el tema de la infracción constitucional. Por ejemplo, en el caso de la fuga de Bruno Pacheco o de Juan Silva. Si la fiscal en la investigación concluye que el presidente participó, ayudó, colaboró de alguna manera en la fuga de estas dos personas, eso no solo es un delito, eso es una infracción constitucional. Pero ¿eso qué supone? Que la comisión permanente, la subcomisión de acusaciones constitucionales acusa ante la comisión permanente y la comisión permanente ante el pleno, pero
solo votan 100 congresistas porque no pueden votar los de la comisión permanente. En ese contexto, ¿tú votarías a favor? ¿Tú votarías a favor? Si esa acusación... Si se acredita que el presidente participó... ¿En una fuga? Imagínate que alguien esté prófugo, pero por supuesto, como voy a votar a favor, ¿no es cierto?, de cualquier cosa que tenga que ver con los congresistas que hoy en día se están fugando. Nicolás, estamos en una pelea, no sé si se has dado cuenta, pero porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales forma parte de un Congreso que tiene 11% de aprobación. El presidente tiene ahora 25% de aprobación. Mes pasado, fuente IEP. O sea, estamos en una pelea de quién hace las cosas peor. Y eso lamentablemente nos está llevando a querer sobrevivir, ¿no?, cual Titanic, y ahora, ¿ha visto que el congresista... país no puede avanzar así. Ahora, ¿ha visto que el congresista Ventura ha pedido que te abran una investigación en la Comisión de Ética? No, el congresista Ventura ha dicho que va a presentar material, me imagino, a la Comisión de Ética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a presentar el señor Ventura? ¿Qué tiene el señor Ventura de la Fiscalía? Que no sea público. Además, la Fiscalía lo maneja con reserva porque es una investigación fiscal. Exitosa. Yo lo que veo ahí es una animadversión totalmente válida. O sea, hay un grupo, hay un sector, no sé si los amigos fujimoristas tendrán algo en contra y querrán usar esto de temas políticos. La Comisión de Ética ha blindado congresistas sesionando desde la playa, la Comisión de Ética ha blindado congresistas, ¿no es cierto?, etcétera. Eso es un tema político. A mí me han abierto una investigación, ¿sabes por qué, Nicolás? El primer día casi que yo era congresista por decir que este Congreso me avergonzaba. Dije eso y me abrieron una investigación. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos con Sigrid Bazán inmediatamente. Lo último en noticias, fotos, videos, lo que es tendencia solo en Exitosa PE. En Twitter, síguenos, Exitosa PE. Cumplimos 34 años de historia y lo celebramos con el mejor equipo. Convocamos a nuestro capitán Pedro Galese, a José el Carpintero, el rey de las oportunidades, que con un crédito veloz hizo crecer su negocio. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García, que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo, una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo, la caja del Perú. Yo también soy uno de los 4.000 fundadores de la Nueva Lima. Me siento parte de la Nueva Lima y de ese gran cambio, convirtiéndolo en un verdadero polo de desarrollo. Tenemos lotes de 125 metros cuadrados a solo $12,600 o 50,400 soles por pago al contado. Ubícanos en el kilómetro 120 de la Panamericana Sur, cerca al mar, con 40% de áreas libres, sin caos vehicular, sin contaminación ambiental, sin inseguridad ciudadana. Llámanos al 954-343-339. 2022. Inicia el año del gran cambio en la Nueva Lima. Y en toda nuestra patria, siempre contigo, la señal de Exitosa. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Que no existan diferencias de costumbres o color. Somos una sola raza, somos una sola voz. No perdamos más tiempo, este es el momento. Unámonos con fuerza a luchar por el Perú. Porque el Perú es un sentimiento que va por dentro y lo vas sintiendo en el fondo del corazón. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Adelante, mi Perú. Salva una olla. Cumple un año. Y Exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan. Unimos fuerzas y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Gracias a sus aliados, Exitosa entregó más de 200 toneladas de alimentos a 240 ollas comunes. Que la lección de resistencia y solidaridad sigan recibiendo tu apoyo. Salva una olla en Exitosa.
Anuncia con Universal LED y su nuevo formato 3D. Impacta a tus clientes con nuestras pantallas de alta definición, ubicadas en los puntos más transitados de Lima. Además, el único circuito de señalizadores y kioscos publicitarios en Miraflores, con más de 700 elementos. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. En un día muy complicado, la Fiscalía ha logrado que se autoricen una serie de medidas, entre ellas la detención de 5 personas del entorno del presidente Castillo en la operación denominada Asesores del Presidente, aunque otros están diciendo que es gabinete en la sombra, como en algún momento lo denominó el ex asesor presidencial Carlos Jaico, que denunció la existencia de un gabinete en la sombra. Se ha producido también el allanamiento de las oficinas y los domicilios de los congresistas del grupo denominado Los Niños de Acción Popular. Se ha allanado también la casa de la hermana del presidente de la República, donde estaba presente la madre del presidente. El presidente ha publicado en el Twitter una queja con respecto a esto y ha responsabilizado por su salud, por la salud de su madre, a la fiscal de la Nación. Se ha allanado también la vivienda de Beder Camacho en la investigación sobre su presunta vinculación con la fuga de Juan Silva, aunque contra Beder Camacho no se ha dictado orden de detención. Y lo que estamos a la espera de que haya otras medidas solicitadas por la Fiscalía que iremos conociendo seguramente en las próximas horas y días. Hay una alerta. La Comisión de Fiscalización ha solicitado a Migraciones que emita una alerta migratoria contra los 6 congresistas denominados Los Niños, así como contra el dueño de la casa de Zarratea, Segundo Sánchez Sánchez. Es decir, ninguno de ellos tiene impedimento de salida del país hasta donde se entiende, y el procedimiento de alerta migratoria es que cuando una persona que no tiene impedimento de salida, pero que está involucrado en un caso complicado, lo que hace Migraciones correctamente es consultar a las autoridades si permite su salida o no. Esto puede estar en el límite de la legalidad, pero en realidad a mí me parece que está bien, porque es lo que nos protege de que se nos escapen los involucrados en actos de corrupción. Está en nuestros estudios Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú. Y yo tengo una interrogante. ¿Qué van a hacer ustedes en la izquierda? Exitosa. Porque lo que está ocurriendo hoy es que Antauro Humala está recorriendo el país en medio de una situación de crisis donde una de las posibilidades es que se tenga que adelantar elecciones. Es una posibilidad real, no es descabellado decirlo. Y Antauro Humala, por supuesto, pretende presentarse como una alternativa. ¿Qué proponen hacer ustedes? ¿Qué van a hacer para enfrentar esta situación? Yo quisiera dar una opinión sobre este tema. Sé que va a ser una opinión impopular y espero no equivocarme, pero yo creo que toda esta crisis política, económica y social, más allá de estar alimentada por la crisis internacional, más allá de tener un fenómeno inflacionario compartido, ¿no es cierto?, en América Latina y en el mundo, sí este sector... Yo sé que va a sonar un poco trillado, pero igual lo voy a decir. Este sector de la derecha que dijo no puede ganar Castillo, no puede ganar un profesor Chotano, que ahora hay una investigación en curso y que ojalá avance, por cierto. Pero todo este sector que no quiso reconocer las elecciones, que formó una comisión para investigar un supuesto fraude, un grupo, ¿no es cierto?, lamentable de la prensa que ha querido decir nuevamente, hasta hace poco, que ha habido fraude, porque eso lo dijo algún testigo, etcétera. También, ¿no? Fraude electoral, algo que ni siquiera tiene nada que ver con la investigación en curso. Todo este grupo ha ocasionado no solamente un descrédito mayor del que ya había en las instituciones políticas, en los políticos, que yo lo comprendo, pero que al mismo tiempo lamento, sino que ha ocasionado que hayan estos liderazgos que yo creo, sin duda, son liderazgos no necesariamente de lo más democráticos. Entonces,
yo temo un poco por una nueva polarización a la que se va a empujar a nuestro país para el 2026 o para cuando toquen elecciones. Porque lamentablemente seguimos entre una derecha muy irresponsable, un sector de la derecha que si no soy yo, no es nadie, y si no hago yo solamente las cosas bien, el resto todo lo hace mal, ¿no? Y una izquierda que lamentablemente tampoco ha sabido sumar fuerzas. Es una izquierda aislada, es una izquierda caudillista, es una izquierda en algunos casos violenta, no digo necesariamente, digamos, en términos físicos, pero en general, ¿no? En sus propuestas, etcétera. Entonces, yo creo que toda esa situación de crisis afecta a quienes más bien desde la izquierda hemos tratado de hacer el trabajo más responsable posible, y lo que estamos recibiendo ahora son puyazos totalmente innecesarios que además yo confío mucho la gente, no solamente no cree, sino que la gente de alguna manera se da cuenta, ¿no? Pero ¿a dónde nos va a llevar eso en las próximas elecciones? Nuevamente a un Keiko Pedro Castillo, si eso es lo que ha querido, ¿no es cierto? La derecha pues lo está logrando. Yo creo que no es lo más sano, ¿no? El abanico de posibilidades políticas que deba tener el elector tiene que tener grises, ¿no es cierto? Y yo lamentablemente no veo ese escenario, ¿no? Y me preocupa porque llevamos nuevamente una confrontación, además entre peruanos, en donde hay mucha animadversión, mucho racismo. O sea, la confrontación podría ser en un extremo Antáuro Humala, pero Antáuro Humala no es de izquierda, pero hay sectores de la izquierda que es un poco lo que se asocia, ¿no? al espectro, digamos, todo aquel que va en contra del sistema, ¿no es cierto? Yo no estoy ni con el señor Antauro, ni soy partidaria del señor Antauro, no sé qué pasaría si me pones en un escenario Keiko Antauro de nuevo, la verdad. Pero lamentablemente ese no es el escenario que muchos peruanos queremos, pues. O sea, muchos peruanos que hemos tenido, por ejemplo, en mente una reforma tributaria seria, que nos han dicho comunistas, por querer una reforma tributaria en donde en medio de la crisis pandémica hayan personas que aporten más porque pueden aportar más, que han seguido generando utilidades y gente que se ha perdido su trabajo y que ha caído en la informalidad, aquellos que quieren solucionar la informalidad, pero que le deben millones de soles de impuestos al Estado, ¿cómo van a solucionar ellos la informalidad? Dándole trabajo a esa gente tampoco lo han hecho. Más bien al contrario, tercerizan, que es lo que conversábamos ahora en la pausa, y no ponen en planilla al trabajador formal. Entonces, ese tipo de cosas, lamentablemente, o esa informalidad en la que se sostiene la supuesta formalidad de nuestro país, que es tan escasa, nos está llevando a una situación en donde hay una irresponsabilidad total por sobre lo que venga en el futuro y solo se piensa en el hoy. Y el hoy, el objetivo es destruir al gobierno actual. ¿Para qué? ¿Para yo ser gobierno luego? ¿Va realmente a pasar? Yo pediría en todo caso un mayor análisis de quienes están aconsejando a estas fuerzas que quieren politizar el tema. O sea, ¿qué piensas tú? Que al final... Que el resto salga a la luz. Es decir, es como el juego ese, nadie sabe para quién trabaja, de quienes han hecho toda esta campaña porque caiga Pedro Castillo a vacancia, al final están jugando a favor de los intereses de una postura tan ultra como la de Antauro Humala, que terminaría siendo el beneficiario como diría, de un adelanto de elecciones. El 8, sin querer queriendo, quizás. Yo creo que esa es una evaluación válida. Y lo lamento mucho porque a mí me encantaría, y yo tengo colegas dentro del Congreso con los que converso que no son ni de izquierda, ni de mi bancada, ni de mis posiciones políticas. Tengo congresistas, amigos que son pro vacancia, que tienen otra visión, etcétera. Y converso, y vemos en nuestros dos espectros políticos lo peor de las posiciones políticas en donde... Claro, congresistas como te comento, ¿no? Y eso no es por hablar mal de mi institución. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que muchos de nosotros hacemos en el Congreso, pero por algunos justos pagan por pecadores. Y tenemos, sí, a personas acusadas de violación sexual, a prófugos, a personas... Ahora, ¿por qué crees que te pegan tanto? ¿Por qué hay, es decir, en cierto canal de televisión que no quiero nombrar o en redes sociales eres un objetivo, ¿no? Mira, a mí me parece eres una especie de demonio para alguna gente. A mí me parece increíble lo básico en lo que ha caído el debate. O sea, ahora, para solucionar los problemas del país, o estás a favor de la vacancia o no estás a favor de solucionar los problemas del país. O sea, es tan básico ese raciocinio, esa lógica en la que han caído algunos periodistas, que yo he tenido entrevistas, Nicolás, de 10, 15, 20 minutos, en donde toda la entrevista ha sido intentar convencerme de que la vacancia es la única salida a los problemas del país. O sea, la vacancia nos va a dar fertilizantes, la vacancia va a bajar el precio del gas, la vacancia va a ayudar, ¿no es cierto?, a que un nuevo presidente pueda levantar al país, el incremento del PBI, las mejoras de las relaciones internacionales. No podemos caer. Pero lo que sí es cierto es que tampoco podemos seguir en esta situación donde estamos discutiendo sobre la crisis de inseguridad. Y yo hacía la cuenta, por acá dejé el papelito. Exitosa. Hemos tenido, ¿qué cosa? ¿Cuántos comandantes generales de la policía? 5. ¿Cuántos ministros del Interior? 7. Tal cual. Y están pensando ya en cambiar al actual comandante general de la policía, con lo cual ya pasaríamos a no haber tenido 5, sino 6 comandantes generales de la policía. Lo cual significa no solo un manoseo de la policía, sino... No, es una irresponsabilidad total. sino
escúcheme un momentito, tenemos una crisis de inseguridad, no puede haber ese nivel de inestabilidad en quienes deben hacerse responsables de la guerra contra la delincuencia. O sea, hay una irresponsabilidad de parte del propio presidente de la República en la toma de decisiones, y esto no puede seguir así. Acaba de caerse Chavimochic. Así es. O sea, y yo creo, Nicolás, ¿tú sabes lo que va a implicar, Sigrid, eso para la libertad, para el futuro? No para el futuro, para el presente de la libertad, donde lo que la gente dice chamba. Yo creo que es muy fácil en política también ver, digamos, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y yo te doy toda la razón. Aquí el gobierno, y lo he dicho hace varios meses, no lo estoy diciendo ahora, lo he dicho incluso cuando me reuní con el presidente Castillo, le he dicho, señor Castillo, deje de cambiar. Hemos tenido 7 ministras de la mujer. ¿Para qué va a cambiar? ¿A dónde va a orientar? Tuvimos una ministra, la congresista Katy Ugarte, que duró en el Ministerio de la Mujer, ¿qué? ¿Menos de una semana? ¡Días! Yo no aplaudo eso. Y se lo he hecho saber hasta el punto en el que simplemente no hay diálogo y ya yo no sé ahí quiénes estarán dialogando más. Pero sí me parece, Nicolás, importante mencionarlo. Acá hay quienes creen, de nuevo, perdóname que toque el tema de la vacancia, que no votar por la vacancia o no apostar por la vacancia es defender al presidente y bancarse todos los errores que se están cometiendo. Nuevamente, una lógica muy básica en donde o eres bueno o eres malo, o todo es blanco o todo es negro, o eres pro vacancia o eres anti vacancia. Es la misma polarización de o eres Keiko o eres Castillo. O sea, yo no postulé por Verónica Mendoza, yo soy Lápiz, yo postulé por Castillo y ahora me banco todo. No es así. No es así. Yo soy una persona que no está a favor de la vacancia, que creo que va a ahondar la crisis, que creo que va a ponernos en una situación peor en la que ya hemos estado, en una polarización total, pero además creo críticamente que el gobierno está haciendo muchas cosas mal. Hay cosas buenas, pero lo de los cambios ministeriales, la irresponsabilidad de las personas que han entrado, la investigación de la Fiscalía, yo no puedo avalar eso. ¿Me hace eso acaso, no es cierto, o me obliga a eso a decir que se vaya el presidente, que caiga todo, tengamos uno nuevo como la gestión pasada? Ya, pero tiene que haber un cambio. O sea, el país necesita con urgencia. El día de hoy me estoy reuniendo con el ministro de Salud. ¿Para qué? ¿Para negociar algo? No. Y lo voy a publicar en mis redes porque estoy yendo al ministro de Salud para decirle, señor ministro, la red de hospitales de San Juan del Lurigancho, hágala. Yo no soy presidente, yo no puedo cambiar al ministro de Salud y poner el que a mí me gusta. Pero yo puedo decirle al ministro, reglamente la ley de los animalitos, que ahora están contagiando a las personas con rabia, hay una epidemia de rabia en Arequipa, o la ha habido hasta hace unos meses, trabaje por el tema de salud pública, el tema de la red hospitalaria de San Juan del Lurigancho, usted dio 3, 4, 5 millones, se necesitan 13 para el expediente técnico, trabaje, señor ministro. Ese es parte de mi trabajo, por eso me reúno yo con estas personas. No pido cosas a favor, porque si no serían públicas y evidentes, y finalmente no me quedo con los brazos cruzados diciendo, bueno, pues que se vayan todos. Porque está bien, eso es un discurso válido que viene de la desconfianza política de la ciudadanía. Pero cuando uno es autoridad, también tiene que asumir ciertas responsabilidades. Y eso tiene que traducirse en trabajar, insistir. Yo vengo a este medio a decir, señor presidente, ¿dónde quedó la segunda reforma agraria? ¿Dónde quedó la segunda reforma agraria con tantos ministros de Agricultura que ha tenido? Tengo una ley que le permite a la gente que no tiene que comer recuperar alimentos de mercado. ¿Para cuándo la va a reglamentar el Ejecutivo? Esas cosas yo vengo a decir. Pero ese es el problema, eso quiere decir que yo voy a pedir la vacancia. El problema es que estamos atrapados. Tú dices, ya, que no haya vacancia, pero ya, es decir, no podemos seguir en este nivel de ingobernabilidad. Es decir, acá ha habido una discusión. Yo te pregunto, a mí, por ejemplo, a mí me asociaron, yo supuesto. O sea, yo no voté por el profesor Pedro Castillo. La única vez que hablé sobre esto fue el 30 de abril, que dije por qué no iba a votar por ninguno de los dos, y fui consecuente porque yo voté en blanco. ¿Está bien? O sea, a mí no me da la gana de escoger el mal menor. O sea, me parece que esa es la desgracia que ha castigado al Perú por estas últimas décadas. Porque se ha estado votando con ese criterio. Y yo llamaba la atención sobre el peligro del presidente Castillo. Y yo lo dije. El presidente Castillo no es comunista. Y me declararon a mí comunista y terrorista por decirlo. ¿Por qué el presidente Castillo es de Perú posible? Es una nueva versión de Alejandro Toledo. Esa es la diferencia. Es decir, ¿cuál es el peligro con el profesor Castillo? Un gobierno ineficiente y corrupto como el de Junín. Pero yo te pediría como el de Junín. Nicolás, ¿qué escenario visualizarías post-vacancia? Sigrid, yo dije, fíjate, yo dije eso un mes y una semana antes de las elecciones. Un mes y una semana. El gran peligro que enfrenta el Perú es un gobierno ineficiente y corrupto como el de Junín. Porque ese es el sello de Vladimir Cerrón. Ese es el sello de donde llega. Yo te puedo dar mi opinión, que es una gestión política ineficiente y corrupta como la que ha tenido no solo el señor Alberto Fujimori, sino la señora Keiko Fujimori. Pero donde por hizo supuesto. 2 maestrías, ¿no es cierto? Tuvo su familia, etcétera. Fue al Congreso ni la mitad de su gestión y aprobaban informes de Odebrecht en una gestión congresal. Ya, pero por eso, Sigrid, a lo que yo voy es a lo siguiente. Ya tú dices, no podemos seguir con esta discusión
si la vacancia o no la vacancia y el país está parado. Exacto. ¿No es cierto? Y no se están haciendo cosas que son urgentes para el ciudadano común. La salud pública se cae a pedazos, lo hemos mostrado toda esta semana. La inseguridad. O sea, simplemente abrimos el aire, escuchamos a la gente de todo el país y hemos decidido, vamos a los hospitales y los centros de salud. Da vergüenza lo que está pasando, no puede ser. O sea, este era el gobierno que iba a cambiar las cosas están igual y en algunos aspectos peor de lo que las encontró. Entonces, a lo que voy es, tiene que haber un cambio por parte del presidente de la República, tiene que haber un cambio en la manera como se está conduciendo el país. O sea, no podemos seguir en este estado. O sea, tú no puedes decir simplemente, no, la vacancia... Entiendo tu argumento de gente que todavía no había terminado de poner un pie en Palacio y ya estaba pidiendo vacancia. Pero lo que es inaceptable es que esto siga como está. Ahora, es Nicolás, imposible, lo digo desde la perspectiva de los ciudadanos a los que vimos todos los días, Ingrid. Yo no quisiera irme, en todo caso, sin dejar claro sí un mensaje, porque acá se pinta un desgobierno, yo entiendo la investigación fiscal que es grave, entiendo que hemos tenido gestiones, no voy a decir peores para no caer en el mal menor, mal peor, mejor, qué sé yo, pero hemos tenido escándalos, la plata en Andorra, el caso de Alan García, que ahora mismo se están develando terribles cosas que, claro, el señor ha tenido 2 gobiernos y nunca salió un pelo a la luz, ¿no es cierto?, en ningún medio. Él ya ha fallecido, ¿no?, y que en paz descanse, yo no me voy a meter con eso, pero hay una investigación que sigue en curso que también hay que difundir. Entonces esas cosas, más allá de ponerlas sobre una balanza, yo quisiera decirte, en todo caso, que sí siento que hay cosas trazadas que se pueden quedar para la posteridad, y es el tema de los derechos de los trabajadores. Yo sí creo que hay una agenda importante que está siguiendo este gobierno. No sé, ahí me van a volver a llamar gobernista, etcétera, por mencionar cosas buenas. Ok, bueno, ayer fue el Día de la Salud Mental y me gusta también hablar de las buenas noticias. Y sí hay una Agenda 19 que plantea modificaciones en pro de los trabajadores para que aquellos que no tengan ni CTS, ni gratificación, regímenes laborales, que el part-time, que no se les da ni el refrigerio que se considera la jornada laboral, a los trabajadores puedan ir incorporándose como derecho. Pero Sigrid, esas cosas son, por ejemplo, las cuales son énfasis o en las que se enfoca mi trabajo. Tenemos que ir terminando, pero hay una discusión que yo iba a tener hoy día con el ministro Alejandro Salas. Me dijo que el presidente lo había convocado a una reunión de urgencia y no pudo venir. Bueno, me pasó, ya entendemos por qué, ¿no? Pero una de las discusiones con Alejandro Salas era la ley de tercerización. Es decir, hay 2 cosas ahí que hay que discutir. Primero, que tú no puedes aprobar una ley tan importante sin pasar por el Consejo Nacional del Trabajo. Pues entonces tienes por las puras un organismo donde está el Estado, los trabajadores y los empresarios. ¿Pasar por el Consejo? Porque no iban los empresarios. Faltaban. Como quien falta clases. Pues claro, ¿por qué no iban los empresarios? Porque ahora hay un ministro, le voy a preguntar antes al ministro Salas, que quería plantear... Pero lo segundo es que la tercerización... La tercerización... No voy. O sea, hay 2 problemas con la tercerización, la manera como está planteada. Una es que es cierto, hay empresas que usan de una manera perversa la tercerización para evadir sus obligaciones laborales cuando perfectamente podrían cumplir con ella. Pero por el otro lado, la tercerización es un mecanismo por el cual se ha permitido que sobre todo micro y pequeñas y algunas medianas empresas se incorporen a los grandes circuitos de producción. Ojo que eso le ha dado chamba y le está dando chamba a muchísima gente. Hay que chequear un poquito lo que se llama el fact-checking en eso, Nicolás, porque las tercerizadoras no son microempresas. No son pequeñas empresas. Te voy a pasar el tema de los datos de la planilla electrónica. Las tercerizadoras son empresas de 100 o más trabajadores. Por si acaso, no se les va a dejar sin empleo o sin trabajo o sin posibilidad de conexión, contratación con grandes empresas, porque la tercerización está permitida y nosotros queremos que siga permitida. Ya, pero estamos entrando... Pero no puedes tercerizar el 90% de tu empresa. Pero no era la agenda de hoy. De eso podemos discutir luego. Pero yo creo que hay un problema de modales, si se puede hablar de modales para hacer las cosas en un clima de concertación y de preocuparse por lo que yo creo que es lo más importante en el Perú. Pidamos, Nicolás, súmate a mi pedido que los empresarios vayan al Consejo Nacional de Trabajo. Pero Sigrid, el 85% o más de los trabajadores del Perú están en la informalidad. Así es. Y la principal tarea debería ser cómo diablos hacemos para... esa debería ser la prioridad del Ministerio de Trabajo. Tenemos una ley de las micro y pequeñas empresas que supuestamente estaba hecha un régimen específico para las MIPES para sacarlas de la informalidad. ¿Y qué ha hecho? Bueno, hay que replantear eso va a ser otro momento. Perfecto. Porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Sigrid. Mucha suerte.